Eran las 3:10 de la madrugada cuando Fernando Sandoval regresó de su viaje de negocios a Tokio. Un día antes de lo esperado, entró en silencio a su casa, tratando de no despertar a nadie, pero escuchó el correr del agua, siguió el sonido, y al llegar al cuarto de lavado y ver lo que su hija Lupita, de 5 años, estaba haciendo ahí, sus piernas se congelaron. Lupita estaba parada sobre un banquito, lavando ropa en el lavadero. Sus manitas estaban rojas, hinchadas. Su cabecita se vencía hacia adelante a cada rato y ni siquiera notó que él estaba ahí. Ella solo seguía frotando, frotando, frotando. Con los ojitos medio cerrados, Fernando se quedó ahí, paralizado en la puerta, viendo a su bebé, a su pequeña Lupi, de 5 años, lavando ropa a las 3 de la mañana, y supo, en ese momento, que había fallado como padre. Pero volvamos al principio, porque para entender cómo Fernando Sandoval, un exitoso director general de 41 años, llegó a ese momento de horror absoluto, necesitamos retroceder 11 meses, al día que lo cambió todo. Ana Sandoval murió un martes de mayo, cáncer de ovario, 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. Fernando la cuidó todo lo que pudo entre viajes de negocios. Lupita tenía 4 años cuando perdió a su madre, demasiado pequeña para entender que mamá no volvería. Los primeros 3 meses fueron un infierno. Fernando contrató a una niñera de tiempo completo. Se tomó 6 semanas de licencia, pero su empresa, Sandoval e Hijos, Importaciones, no podía parar. Contratos en Shanghái, proveedores en Hamburgo, clientes en la Ciudad de México. El mundo seguía girando aunque el suyo se hubiera destruido. Y fue en uno de esos viajes, 3 meses después de la muerte de Ana, en la inauguración de una boutique de lujo en la Ciudad de México, que Fernando conoció a Rebeca Uribe, 35 años, gerente de la boutique, elegante, sofisticada, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Le preguntó si necesitaba ayuda eligiendo un regalo. Fernando dijo que era para su hija. Ella preguntó qué edad tenía. Él dijo 4 años. Ella dijo que tenía el vestido perfecto. Hablaron durante 40 minutos. Rebeca era encantadora, interesada. Preguntaba sobre Lupita con genuino interés. O eso parecía. Fernando, en su dolor y soledad, vio a alguien que se preocupaba. Alguien que entendía. Le pidió su número. Ella se lo dio con una sonrisa. Durante los siguientes 2 meses, hablaron todos los días. Rebeca enviaba mensajes preguntando por Lupita, cómo se estaba adaptando, si estaba comiendo bien, si dormía bien. Fernando sentía que finalmente había encontrado a alguien que entendía lo difícil que era ser padre soltero. En su tercer viaje a la Ciudad de México, cenaron juntos. Rebeca usaba un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Habló sobre su propia infancia difícil, padre ausente, madre trabajadora. Ella sabía lo que era crecer sin una figura paterna completa. Nunca quería que ningún niño pasara por eso. Fernando cayó, duro. 5 meses después de conocerla, le propuso matrimonio. Ana había muerto 8 meses atrás. La familia de Fernando dijo que era demasiado pronto. Su hermana Clara le rogó que esperara. Pero Fernando estaba convencido. Lupita necesitaba una figura materna. Él necesitaba apoyo. Rebeca era perfecta. Se casaron en una ceremonia pequeña en noviembre. Rebeca se mudó a la residencia de Fernando, a las afueras de Zapopan. Una residencia de 600 metros cuadrados con jardines, piscina y área de servicio separada. Las primeras semanas fueron normales. Rebeca era atenta con Lupita. Le compraba ropa bonita. La llevaba al parque. Fernando pensó que había tomado la decisión correcta, pero Rebeca era inteligente, muy inteligente.
Ella sabía que Fernando viajaba 2 o 3 veces al mes, viajes de 4 a 7 días. Y durante esos viajes, nadie supervisaba lo que pasaba en la casa. La niñera solo venía de 8 a.m. a 6 p.m. Las noches y madrugadas eran territorio de Rebeca. Y fue en el primer viaje de Fernando después de la boda que las cosas comenzaron a cambiar. Fernando se fue a Shanghái por 5 días. Rebeca comenzó con pequeñas cosas. Le dijo a Lupita que tenía que mantener su cuarto perfectamente ordenado, que no podía hacer ruido después de las 8 p.m., que debía comer todo en su plato sin quejarse. Lupita, con 4 años y medio, trataba de obedecer, pero era una niña. A veces olvidaba guardar un juguete, a veces hacía ruido jugando, a veces no quería terminar las verduras, y Rebeca la castigaba, no con golpes. Eso dejaría marcas, con algo más cruel. La hacía pararse en una esquina durante horas, le quitaba sus juguetes favoritos, le decía que si no obedecía, papá se pondría triste, y que papá ya estaba muy triste porque mamá se había ido. Lupita, aterrorizada de hacer a papá más triste, comenzó a obedecer todo. En el segundo viaje, 3 semanas después, Rebeca escaló. Le dijo a Lupita que tenía que aprender a ser más independiente, que las niñas grandes hacían sus propias cosas, que tenía que arreglar su cama perfectamente cada mañana, doblar su ropa, guardar sus zapatos en línea recta. Lupita lo intentaba. Sus manos pequeñas luchaban con las sábanas. A veces lo hacía bien, a veces no. Cuando no lo hacía bien, Rebeca la despertaba a las 5 a.m. para hacerlo de nuevo, hasta que estuviera perfecto, y le susurraba: «No le digas a papá. Él no necesita saber que no puedes hacer cosas simples. Lo decepcionarías». Lupita nunca le dijo a papá. En el tercer viaje, en enero, 2 meses después de la boda, Rebeca dio el siguiente paso. Le dijo a Lupita que la empleada doméstica no debía lavar la ropa de Lupita, que Lupita era lo suficientemente grande para lavar su propia ropa. Lupita tenía 4 años y medio. Rebeca le mostró cómo llenar el lavadero, cómo frotar con jabón, cómo enjuagar. Lupita casi no podía alcanzar el lavadero incluso parada en un banquito. Sus manos apenas podían sostener las prendas mojadas, pero lo hizo, porque Rebeca le dijo: «Si no lo haces, la empleada va a pensar que eres una niña mimada y se lo va a decir a tu papá, y él va a estar decepcionado de ti». Lupita lavó su ropa. Le tomó 2 horas. Sus manos quedaron arrugadas y rojas del agua fría y el jabón. Rebeca sonrió y le dijo: «Buen trabajo. Esto es lo que las niñas buenas hacen». Y aquí está la parte que rompió a Lupita. Rebeca le dio un abrazo después. Le dijo: «Estoy orgullosa de ti. Tu papá estaría orgulloso». Lupita, desesperada por aprobación después de perder a su madre, se aferró a esas. En palabras, hizo todo lo que Rebeca pidió. En el cuarto viaje, en febrero, Rebeca añadió más ropa. No solo la ropa de Lupita, también las toallas, las sábanas de su cama, ropa de Rebeca. Lupita pasaba 3 o 4 horas después de la escuela lavando ropa. La niñera no trabajaba en el área de servicio, así que nunca lo vio. Rebeca supervisaba, asegurándose de que Lupita hiciera todo bien. Y aquí es donde Rebeca Uribe mostró su verdadera crueldad. Empezó a despertar a Lupi en la madrugada. A las 5 de la mañana, al principio, le decía: «Tienes que terminar antes de que Josefina, la muchacha, llegue a las 8. No quiero que te vea haciendo esto. Pensará que eres rara». Lupita, con sus 5 añitos, se levantaba a las 5 de la mañana y lavaba ropa durante 2 horas. Antes de ir al kinder, llegaba a la escuela, agotada. Su maestra notó que se quedaba dormida en clase. Le mandó un recado a Fernando. Rebeca interceptó la nota y le dijo a Fernando que Lupita solo necesitaba dormir más temprano.
Fernando, confiando en su esposa, le dijo a Lupi que tenía que acostarse a las 8 de la noche. Lupita se acostaba a las 8, pero Rebeca la despertaba a las 5 para lavar ropa, y nadie lo sabía. En el quinto viaje, en marzo, Rebeca cambió el horario otra vez. Ahora despertaba a Lupita a las 4 de la mañana. Más ropa para lavar, más tiempo necesario. Lupita dormía solo 8 horas, pero interrumpidas, destrozada de cansancio. Sus manitas empezaron a mostrar señales, piel seca, grietas en las palmas, uñas quebradizas de tanto frotar la tela mojada. Fernando lo notó un fin de semana. Tomó las manos de Lupita y preguntó: «Princesa, ¿qué le pasó a tus manos?». Rebeca intervino antes de que Lupita pudiera responder. «Ay, estaba jugando en el jardín. Ya sabes cómo es. Le puse cremita». Fernando asintió y besó las manos de Lupita. No investigó más. Ese fue su error, porque después de ese viaje Rebeca se volvió más atrevida, más cruel, más segura de que nunca la cacharían. En el sexto viaje, en abril, 5 meses después de la boda, Rebeca estableció el horario final, las 3 de la mañana. Despertaba a Lupita a las 3 de la mañana. Le daba una pila de ropa, sábanas, toallas, vestidos, pantalones, ropa interior, todo. Lupita, con 5 años, lavaba ropa durante 3 horas, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Luego dormía 1 hora más antes de que llegara la niñera a las 7:30, para prepararla para el kinder. Sus manos estaban destrozadas, rojas, hinchadas, con ampollas en las palmas de tanto frotar. Su postura cambió, empezó a encorvarse. Sus hombros, siempre tensos de cargar ropa mojada que pesaba más que ella. Sus ojos tenían ojeras profundas, oscuras, permanentes. Pero lo peor no era el daño físico, era el daño que no se veía. Rebeca había construido un sistema perfecto de control psicológico. Cada vez que Lupita terminaba de lavar, Rebeca le decía: «Buen trabajo. Tu papá estaría orgulloso si supiera lo responsable que eres». Y luego añadía: «Pero no le digas. Este es nuestro secreto especial. Si se lo dices, él pensará que estás presumiendo, y a él no le gustan las niñas que presumen. O peor, si le dices, él va a pensar que yo no te estoy cuidando bien, y podría enviarme lejos, y entonces estarás completamente sola, como cuando tu mamá se fue». Lupita estaba aterrorizada de estar sola otra vez, así que nunca dijo nada. Guardó el secreto durante 6 meses, hasta esa noche. La noche del 25 de abril, Fernando estaba en Tokio. Un viaje de 6 días para cerrar un trato con un fabricante de electrónicos. El viaje estaba programado para terminar el 26 de abril, pero el 25 por la tarde, hora de Tokio, el director general del fabricante tuvo una emergencia familiar, canceló la reunión final. Fernando tomó un vuelo esa misma noche. Decidió sorprender a Rebeca y a Lupita volviendo un día antes. Llegó a Zapopan a las 2:45 de la mañana del 26 de abril, tomó un Uber desde el aeropuerto. Llegó a su residencia de 600 metros cuadrados a las 3:10 de la mañana. Entró silenciosamente con su llave. La casa estaba oscura, silenciosa. Dejó su maleta en la entrada. Iba a subir directamente a su habitación, pero entonces escuchó algo, agua corriendo. Se detuvo en el pasillo. Escuchó. El sonido venía del área de lavado, al fondo de la casa. Su primer pensamiento fue que una tubería se había roto. Fue hacia allá para investigar. Caminó por el pasillo oscuro. La puerta del área de lavado estaba entreabierta. Luz salía por la rendija. Abrió la puerta y vio a Lupita, su bebé, su pequeña de 5 años, parada sobre un banquito frente al lavadero, con un camisón mojado y arrugado.
el cabello pegado a la frente por el sudor, las manos metidas en agua jabonosa, frotando una sábana que era más grande que ella. Su cabeza caía hacia adelante, se sacudía, volvía a caer, estaba dormida de pie, pero sus manos seguían moviéndose, frotando, 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 mecánicamente, como un robot. Fernando no podía moverse, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba viendo. Su hija, su bebé, a las 3 de la mañana, lavando ropa, casi inconsciente de cansancio. Se quedó ahí 2 minutos completos, solo observando, tratando de entender, y entonces Lupita dejó caer la sábana en el agua. Su cabeza cayó completamente hacia adelante. Sus rodillas se doblaron. Fernando reaccionó. Corrió hacia ella justo cuando empezaba a caer del banquito. La atrapó. Ella no pesaba nada. Absolutamente nada. Había estado perdiendo peso. Lupita abrió los ojos lentamente. Vio a su papá. Y en lugar de alegría o sorpresa, su reacción fue terror puro. Se puso rígida en sus brazos y susurró con voz quebrada: No, 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 papito, no le digas a Rebeca. Por favor, por favor. Ella dijo que tengo que terminar. Por favor, no le digas. Por favor. Y empezó a llorar. Un llanto silencioso, desesperado, aterrorizado. Fernando sintió que su corazón se partía en dos. La cargó fuera del área de lavado. Ella temblaba en sus brazos, seguía susurrando: Lo siento, papito, lo siento. Voy a terminar, lo prometo. No le digas, por favor. Fernando la llevó a su recámara, la recámara de Lupita. La acostó en su camita. Ella estaba empapada, su camisón mojado, sus manos mojadas, dejando manchas de agua en las sábanas. Fernando le quitó el camisón mojado con manos temblorosas, y cuando vio el cuerpo de su hija bajo la luz de la lámpara, tuvo que contener un grito. Costillas visibles, hombros huesudos, brazos demasiado delgados, como no lo había notado. ¿Cómo? Le puso una pijama seca. Lupita seguía llorando, susurrando: Lo siento, lo siento, lo siento. Fernando la abrazó y le dijo con voz rota: No, mi amor, tú no hiciste nada malo. Nada. Duerme ahora. Papá está aquí. Nadie va a hacerte daño. Lupita se aferró a él como si fuera a desaparecer, y en menos de 30 segundos se quedó dormida, agotada más allá de lo que una niña de 5 años debería estar. Fernando la recostó suavemente, le apartó el cabello de la frente, y entonces vio sus manos con claridad bajo la luz, rojas, hinchadas, con grietas en las palmas, ampollas en los dedos, uñas partidas, piel descascarándose. Eran las manos de alguien que había estado frotando ropa durante horas, durante días, durante semanas. Fernando salió de la recámara de Lupita en 1900. Silencio. Cerró la puerta y se apoyó contra la pared del pasillo. Su mente corría, tratando de entender, tratando de asimilarlo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Dónde demonios estaba Rebeca cuando esto pasaba? Esa última pregunta lo golpeó como un mazazo. Rebeca. Miró hacia el final del pasillo, hacia la habitación principal, donde su esposa dormía plácidamente, sin tener la menor idea de que él había regresado antes de tiempo. O tal vez sí lo sabía, tal vez sabía perfectamente lo que estaba pasando. Fernando caminó lentamente hacia la habitación de Lupi de nuevo. No iba a despertar a Rebeca todavía. Primero necesitaba entender. Necesitaba comprender la magnitud de todo esto. Entró a la habitación de Lupita y encendió la luz. Ella ni se inmutó, dormida profundamente, como un angelito. Fernando comenzó a buscar. No sabía qué, pero sabía que tenía que haber algo
algo que le diera las respuestas que tanto necesitaba. Revisó el armario, ropa colgada, zapatos alineados perfectamente. Demasiado perfecto para una niña de 5 años. Algo no cuadraba. Revisó los cajones. Ropa doblada con precisión militar. De nuevo, demasiado perfecto. Esto no era normal. Revisó debajo de la cama y encontró algo. Una caja de zapatos, escondida en el rincón más alejado, como si alguien quisiera ocultarla a toda costa. La sacó con cuidado, la abrió, y adentro había un cuaderno pequeño, de tapas desgastadas. Fernando lo sacó con manos temblorosas. Abrió la primera página y leyó: Tareas de Lupita, escrito con la letra de Rebeca, esa letra que tanto conocía, esa letra que ahora le causaba repulsión. Una lista larga, escrita a mano, con una caligrafía fría y calculadora. Lunes durante viaje de papá, 3:00 AM. Despertar, 3:06 AM. Lavar ropa, todas las sábanas, toallas de baño, ropa de Rebeca. 6:06:30 AM, colgar ropa en tendedero. 6:30:70 AM, dormir. 7:30 AM, desayunar con niñera. 8:30 AM, escuela. 3:00 PM, regresar de escuela. 3:30:50 PM, lavar ropa adicional, ropa del día anterior. 5:00 5:30 PM, doblar ropa seca. 6:00 AM, cenar. 8:00 AM, dormir martes durante viaje de papá, miércoles durante viaje de papá, cada día de cada viaje de Fernando, documentado, escrito, planeado, como si fuera una operación militar. Y al final de la lista una nota escalofriante, importante. Si no terminas antes de las 6 AM, sin desayuno. Si le dices a papá, él se pondrá triste y será tu culpa. Si le dices a la niñera, ella pensará que eres rara. Este es nuestro secreto especial. Las niñas buenas obedecen sin quejarse. ¿Entendiste? Fernando leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Y algo dentro de él se rompió, algo se hizo añicos, algo irreparable. No era solo el trabajo físico, no era solo las 3 de la madrugada, no eran solo las manos destrozadas, era la manipulación, el control psicológico, la crueldad calculada, el uso de la muerte de Ana para controlar a Lupita. ¡Qué monstruosidad! Rebeca había convertido a su hija en una esclava, en su propia casa, y lo había documentado, con toda la sangre fría del mundo. Fernando cerró el cuaderno con manos que temblaban de rabia, conteniendo un grito de furia. Miró a Lupi durmiendo, tan pequeña, tan frágil, tan rota por dentro, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No iba a confrontar a Rebeca ahora. No iba a gritarle, no iba a darle la oportunidad de mentir o manipular o escapar. No se lo merecía. Iba a hacer esto bien, con cabeza fría, con pruebas. Silenciosamente, salió de la habitación de Lupita, bajó las escaleras, fue a su oficina, encendió su computadora, abrió el sistema de seguridad de la casa. Su residencia en Zapopan tenía cámaras, exteriores principalmente, para seguridad, pero había una en el garaje y una en el área de servicio, instaladas cuando construyeron la casa, para monitorear posibles robos por parte de personal de servicio. Nunca pensó que tendría que usarlas contra su propia esposa. Fernando nunca las había revisado. Confiaba en su personal. Qué ingenuo fue, pero ahora abrió el archivo y comenzó a revisar. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, fue al 20 de abril, 5 días atrás, cuando él había estado en Tokio. Avanzó rápido hasta las 3 AM, conteniendo el aliento, y lo vio. Ahí estaba Rebeca entrando a la habitación de Lupita a las 2:55 AM, despertándola bruscamente.
Lupita saliendo de la cama, medio dormida, Rebeca guiándola hacia el área de servicio, como si fuera un robot. Fernando cambió a la cámara del área de servicio, sintiendo un nudo en la garganta, y vio a Lupita, subiendo al banquito, Rebeca mostrándole la pila de ropa, Rebeca dándole instrucciones. Luego Rebeca se iba, dejándola sola, Lupita lavando, sola, durante 3 horas, 3 largas horas. Fernando revisó otro día, 18 de abril, lo mismo, exactamente lo mismo, 15 de abril, lo mismo, una y otra vez. Retrocedió más, 10 de abril, 5 de abril, 1 de abril, cada vez que él había estado de viaje, cada maldita vez. Lupita lavando ropa a las 3 de la madrugada y Rebeca supervisando. Algunas veces quedándose para asegurarse de que Lupita no parara, otras veces solo despertándola y dejándola sola. A su suerte, Fernando contó, en los últimos 2 meses, había estado de viaje 4 veces, 18 días en total, 18 noches, Lupita lavando ropa a las 3 a.m. ¿Cuántas más antes de eso? ¿Cuándo había empezado esto? Fernando siguió retrocediendo. Marzo, febrero, enero. Encontró la primera vez, 15 de enero, 3 meses y medio atrás, 2 meses después de la boda. Lupita tenía 4 años y medio entonces, apenas una bebé. Y desde ese día, cada vez que Fernando viajaba, Rebeca despertaba a Lupita entre las 3 y 5 a.m. para hacer trabajo doméstico. Al principio solo era ordenar, luego limpiar, luego lavar. Una progresión deliberada, calculada, cruel. Fernando guardó todos los videos, los descargó a una USB. Evidencia. Luego abrió su teléfono. Tomó fotos de las manos de Lupita mientras dormía, de ese cuaderno de tareas, de Lupita durmiendo exhausta a las 4 a.m. Más evidencia. Buscó en el armario de Lupita de nuevo. En el fondo, escondidos detrás de cajas, encontró 4 pijamas, mojados, guardados ahí, con olor a mojo. Lupita los había escondido para que Rebeca no se enojara por mojar su cama. Pero no era orina, era agua del tanque, del trabajo forzado. Fernando tomó los pijamas, más evidencia contundente. Luego hizo algo que nunca pensó que haría. Abrió el teléfono de Rebeca. Ella lo había dejado cargando en la sala, sin contraseña. Confiaba en que Fernando nunca lo revisaría. Error garrafal. Fernando abrió sus mensajes y encontró algo que le revolvió el estómago. Algo asqueroso. Un grupo de chat con 3 amigas de Rebeca. Rebeca había estado enviando mensajes, quejándose sobre Lupita, como si fuera un estorbo. 22 de abril, 11 p.m. Rebeca. La niña, no terminó la ropa a tiempo hoy. Tuve que despertarla a las 2 a.m. para que terminara antes de que Fernando llegue mañana. Amiga 1. Jaja, qué dramática. Solo usa la lavadora. Rebeca. No, ella necesita aprender. Su mamá la malcrió. Ahora yo tengo que arreglarlo. Amiga 2. Ay, amiga, no seas tan dura. Tienes 5 años. Rebeca. Exactamente. A los 5 yo ya ayudaba a mi mamá. Estos niños ricos no saben lo que es trabajar. 18 de abril, 10 p.m. Rebeca. Fernando vuelve en 2 días. La mocosa casi se queda dormida en la escuela de nuevo. Su maestra preguntó si estaba enferma, ja. Amiga 1. Ay, no te van a cachar. Rebeca. Please. Fernando no nota nada. Está tan ocupado con Sandoval e hijos, importaciones, que podría hacer lo que quisiera. 15 de abril, 9 p.m. Rebeca. Honestamente no sé por qué me casé con un tipo con hija. Debí buscar uno sin equipaje. Amiga 3. El dinero, amiga. El dinero. Rebeca. ¿Verdad, jaja? Bueno, al menos la niña hace trabajo útil ahora. Casi no necesito empleada doméstica. Fernando leyó mensaje tras mensaje. Meses de ellos. Rebeca riendo, burlándose, quejándose de Lupi como si fuera un estorbo.
como si fuera una empleada mal pagada. Nunca una vez mostrando afecto, nunca una vez mostrando culpa, solo crueldad casual. Fernando tomó capturas de pantalla, todas, evidencia, guardó todo en la USB, en su correo, en la nube, y luego, con las manos todavía temblando de rabia, llamó a alguien, su hermana Clara. Eran las 5 a.m., pero ella contestó al segundo timbre. Siempre había sido madrugadora. Clara. «¿Fernando? ¿Qué pasó, manito?» Fernando con voz rota. «Tenías razón. Sobre Rebeca, tenías razón. Clara. ¿Qué hizo?» Fernando no podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta. Clara con urgencia. «Fernando, ¿qué pasó? ¿Está Lupi bien?» Fernando. «Volví temprano de Tokio. Llegué a las 3 a.m. Encontré a Lupi. Ella estaba lavando ropa. A las 3 de la madrugada, sus manos, Clara, sus manos están destrozadas. Y encontré un cuaderno. Rebeca ha estado obligándola a hacer esto durante meses. Cada vez que viajo, tengo evidencia, videos, mensajes, todo». Silencio en la línea. Luego Clara con voz fría y firme. «Llama a la policía. Ahora. Fernando. Voy a llamar a mi abogado primero. Necesito hacer esto bien. Clara. Estoy yendo para allá. Estaré ahí en 40 minutos. No confrontes a esa mujer solo. Espérame». Fernando. «Está bien». Colgó. Llamó a su abogado, Roberto Fuentes, el mejor abogado familiar en Zapopan. Roberto contestó al cuarto timbre, voz de dormido. «Fernando, son las 5 de la mañana. ¿Qué onda?» Fernando. «Roberto, necesito que vengas a mi casa. Ahorita voy a divorciarme de Rebeca y voy a presentar cargos. Tengo evidencia de abuso infantil. Necesito que esto sea hermético». Roberto, inmediatamente despierto. «¿Está Lupi en peligro ahora?» Fernando. «Está durmiendo en su habitación. Estoy con ella. Rebeca no sabe que volví». Roberto. «No la despiertes. No la confrontes. No hagas nada hasta que yo llegue. Voy para allá. 30 minutos. Fernando. «Está bien». Colgó. Se sentó en su oficina, en la oscuridad, esperando. A las 5:35 a.m. Clara llegó. Subió directamente a la habitación de Lupi. Encontró a Fernando sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija. Clara se arrodilló junto a él. Vio las manos de Lupi bajo la luz de la lámpara y comenzó a llorar en silencio. Clara susurrando. «Fernando, ¿cómo no lo vimos?» Fernando con voz muerta. «Yo no lo vi. Estaba tan ocupado, tan ciego». Clara. «Esto no. Es tu culpa». Fernando. «Es completamente mi culpa. Extraje a esa mujer a esta casa. Le di acceso a mi hija y me fui una y otra vez». A las 5:50 a.m. Roberto llegó. Fernando le mostró todo. El cuaderno, los videos, los mensajes, las fotos de las manos de Lupi, los pijamas mojados. Roberto revisó todo con expresión cada vez más oscura. «Roberto, esto es abuso infantil, trabajo infantil forzado, crueldad. Tienes evidencia sólida. Puedo hacer en que la arresten hoy mismo». Fernando. «Quiero que se vaya de esta casa. Quiero una orden de restricción. Quiero el divorcio. Y quiero que enfrente cargos criminales». Roberto. «Lo tendrás. Todo. Voy a llamar a un contacto en la policía. Pero primero tenemos que despertar a Rebeca y confrontarla. Con la policía presente». Fernando. «No quiero que Lupi esté aquí cuando eso pase». Clara. «Yo me la llevo a mi casa. Ahora». Fernando asintió. Clara cargó a Lupi. Con cuidado. Lupi se despertó a medias y murmuró. «¿Tía Clara?» Clara. «Sí, mi amor. Vas a venir a quedarte conmigo unos días». «Está bien». Lupi. «¿Papá viene también?» Fernando besó su frente. «Papá va a ir después, pero quédate con tía Clara ahora. Todo va a estar bien, te lo prometo». Lupi asintió y volvió a dormirse en los brazos de Clara. Clara se la llevó a las 6:15 a.m.
A las 6:30 a.m., 2 oficiales de policía llegaron a la casa. Una mujer, oficial. Ramírez, un hombre, oficial Torres. Roberto les había explicado la situación. Habían revisado la evidencia preliminar que Roberto les envió. Oficial Ramírez. Señor Sandoval, vamos a despertar a su esposa y hacerle algunas preguntas. Usted puede estar presente, pero debe permanecer calmado. ¿Entiende? Fernando. Entiendo. Pero en su interior, Fernando no sabía si podía permanecer calmado. Subieron las escaleras. Los 2 oficiales, Roberto, Fernando, llegaron a la habitación principal. Fernando abrió la puerta. Rebeca estaba dormida, tranquila, sin idea de la tormenta que estaba a punto de caer sobre ella. Oficial Ramírez se acercó a la cama. Señora Uribe, despierte por favor. Rebeca se movió, abrió los ojos, vio a los oficiales, vio a Roberto, vio a Fernando. Se sentó de golpe, confundida. ¿Qué? ¿Fernando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policías aquí? Fernando no dijo nada, solo la miró. Oficial. Ramírez. Señora Rebeca Uribe, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el cuidado de Lupita Sandoval. Por favor, vista y baje a la sala. Rebeca parpadeó. ¿Lupita? ¿Qué pasó con Lupita? ¿Está herida? Su actuación era perfecta. Preocupación maternal, confusión genuina. Pero Fernando vio a través de ella. Fernando con voz fría. Vístete. Ahora. Rebeca lo miró y por primera vez vio algo en los ojos de Fernando que la hizo detenerse. Se vistió en silencio. Bajaron todos a la sala. Oficial Ramírez. Señora Uribe, ¿puede decirnos cuáles son las rutinas diarias de Lupita cuando el señor Sandoval está de viaje? Rebeca con calma ensayada. Claro, Lupita se despierta a las 7, desayuna con su nana, va a la escuela a las 8:30, regresa a las 3, juega, cena a las 6, duerme a las 8. Oficial Ramírez. ¿Hace Lupita algún quehacer doméstico? Rebeca. Pequeñas cosas. Ordenar sus juguetes, su cama, cosas apropiadas para su edad, para enseñarle responsabilidad. Oficial Ramírez. La despierta durante la noche para hacer tareas. Rebeca con incredulidad perfectamente actuada. ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Por qué haría eso? Es una niña. Fernando no pudo más. Fernando. Mentirosa. Roberto puso una mano en su hombro. Fernando. Pero Fernando se soltó. Sacó su teléfono. Abrió un video. Fernando. Esto es del 20 de abril. Hace 6 días. Cámara de seguridad del área de servicio. A las 3 de la madrugada, le mostró el video a los oficiales. En la pantalla, Lupita lavando ropa a las 3 a.m. Durante 3 horas, el rostro de Rebeca se puso blanco. Fernando continuó sacando otro video. 18 de abril, mismo horario. Otro, 15 de abril. Otro, 10 de abril. Otro, 5 de abril. Otro, 1 de abril. Fernando con voz temblando de rabia controlada. Tengo 37 videos, de los últimos 3 meses. Cada vez que estuve de viaje, Lupita lavando ropa entre las 3 y 5 de la madrugada. Rebeca intentó hablar. Ella quería ayudar. Yo le dije que no era necesario, pero ella insistió. Fernando la interrumpió. Mentira. Sacó el cuaderno. Se lo mostró a los oficiales. Fernando, con la voz temblando de rabia, esta es tu letra, tu escritura, tareas de Lupi, horarios, castigos si no terminaba a tiempo. Todo documentado por ti. Rebeca tartamudeó. Yo no. Eso no es. Fernando, implacable. Y esto mostró las capturas de pantalla de los mensajes donde Rebeca se burlaba de Lupi, donde se quejaba, donde admitía despertar a Lupi a las 2 de la mañana. Rebeca ya no podía mentir. Cambió de táctica. Rebeca, con lágrimas falsas que resbalaban por sus mejillas. Fernando, yo solo trataba de enseñarle disciplina, responsabilidad. Tú estás siempre de viaje.
Alguien tiene que... Fernando, con voz fría como el hielo, tiene 5 años. Rebeca, desesperada. Yo a su edad ya ayudaba a mi madre. No es tan terrible. Fernando, ignorando sus excusas. Mira sus manos. Sacó su teléfono de nuevo. Mostró las fotos de las manos de Lupi. Rojas, hinchadas, lastimadas. Fernando, acusador. Mira lo que le hiciste. Rebeca comenzó a llorar. Lágrimas reales ahora, pero no de arrepentimiento, de miedo. Rebeca, suplicante. Fernando, por favor, podemos resolverlo, que yo cometí un error, pero podemos. Fernando, inamovible. Fuera de mi casa. Rebeca, aferrándose a lo que quedaba. Esta también es mi casa. Estamos casados. Roberto intervino, con firmeza. En realidad, señora Uribe, esta residencia es propiedad exclusiva del señor Sandoval, anterior al matrimonio, y tengo aquí una orden de restricción temporal firmada por un juez hace 20 minutos. Le entregó el papel a Rebeca. Roberto, profesional, tiene prohibido acercarse a Lupita Sandoval, y tiene hasta el mediodía de hoy para recoger sus pertenencias personales y dejar esta propiedad. Rebeca miró el papel. Luego a Fernando. Rebeca, con P100, rabia ahora brotando a la superficie. Estás exagerando. No le hice nada terrible, solo la puse a trabajar un poco. No es abuso, es disciplina. El oficial Ramírez intervino, autoritario. Señora Uribe, voy a tener que pedirle que venga con nosotros a la estación. Tenemos algunas preguntas adicionales y posiblemente presentaremos cargos de abuso infantil y trabajo infantil forzado. Rebeca se puso de pie de golpe, indignada. ¿Arrestarme? ¿Por qué? No hice nada malo. La oficial, Torres, con seriedad, no está siendo arrestada en este momento, pero necesitamos su declaración oficial. Por favor, venga con nosotros voluntariamente o tendremos que escoltarla. Rebeca miró a Fernando una última vez, buscando algo, compasión, duda, cualquier cosa. Pero Fernando la miraba con ojos muertos, sin emoción, sin amor, sin nada. Rebeca, amenazante, esto es ridículo. Mi abogado te va a destruir en el divorcio. Voy a tomar todo. Fernando con una calma aterradora. Intenta... Rebeca salió con los oficiales, hecha una furia. Roberto suspiró. Tenemos un caso sólido. Ella no va a obtener nada y probablemente enfrentará cargos criminales. Fernando asintió, pero no sentía alivio, solo vacío. Roberto intentando consolarlo. Voy a iniciar los papeles del divorcio hoy. Y voy a presionar para que la fiscalía presente cargos. ¿Estás bien? Fernando, honesto. No, pero voy a estarlo. Roberto se fue. Fernando se quedó solo en la casa, en la sala donde había confrontado a Rebeca, y finalmente se derrumbó, lloró, como no había llorado desde la muerte de Ana. Lloró por Lupi, por el dolor que había sufrido, por los meses que él no vio, por su propia ceguera. Lloró por 20 minutos y luego se levantó, se lavó la cara y fue a la casa de Clara a buscar a su hija. Cuando llegó a las 9 de la mañana, Clara le abrió la puerta. Está despierta, está en la sala jugando. Fernando entró. Lupi estaba sentada en el piso con bloques de cimientos de construcción. Cuando lo vio, corrió hacia él. ¡Papá! Fernando la cargó y la abrazó fuerte. Demasiado fuerte probablemente, pero no podía soltarla. Fernando, con voz suave. Hola, princesa. Lupi, curiosa. ¿Ya terminaste tu trabajo? Fernando, con alivio. Sí, y voy a tomar un descanso del trabajo. Un descanso largo. Lupi, con sorpresa. ¿De verdad? Fernando, confirmando. De verdad, vamos a pasar mucho tiempo juntos. ¿Está bien? Lupi sonrió. Una sonrisa real. La primera que Fernando había visto en meses. Lupi, tímidamente. ¿Puedo quedarme aquí con tía Clara unos días? Fernando accediendo. Claro, todo el tiempo que quieras. Lupi, con cautela. ¿Rebeca viene también? Fernando se tensó.
No sabía cómo explicar esto. Fernando, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No, Rebeca, se va a ir a vivir a otro lado. Va a ser solo tú y yo ahora, como antes. Lupi procesó esto. Luego preguntó en voz muy bajita, ¿por qué me hacía lavar ropa? Fernando sintió que su corazón se rompía de nuevo. Fernando, con la voz quebrada, no lo sé, princesa, pero no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Y nunca más va a pasar. Nunca. Lupi, insegura. ¿Ella te va a decir que soy mala? Fernando, con convicción. No. Y aunque lo hiciera, yo no le creería, porque sé que eres la niña más buena del mundo. Lupi comenzó a llorar, y Fernando la abrazó mientras lloraba. Lágrimas que había estado guardando durante meses. Lupi lloraba y decía entre sollozos, «Papá, tenía tanto miedo de que te fueras como mamá. Y Rebeca dijo que si le contaba te ibas a ir». Fernando, con voz rota, «No, no, mi amor, yo nunca me voy a ir. Nunca. Te lo prometo». Se sentó con ella en el sofá, Lupi en su regazo, llorando, y Fernando solo la sostenía. Clara apareció con un vaso de agua. Lupi bebió. Se calmó lentamente. Lupi, con preocupación, «Mis manos van a estar bien». Fernando miró sus manitas, todavía rojas, todavía lastimadas. Fernando, reconfortante. «Sí, vamos a ir al doctor, y te van a curar, y van a estar bien». Lupi, con alivio, «¿Ya no tengo que lavar más ropa?» Fernando, con voz firme, «Nunca más. Eres una niña. Las niñas juegan, van a la escuela, duermen toda la noche. Eso es todo». Lupi lo abrazó fuerte. «Te extrañé, papá». Fernando, respondiendo al abrazo, «Yo también te extrañé. Todos los días». Se quedaron en casa de Clara durante 3 días. Fernando no quería que Lupi volviera a la casa hasta que todo rastro de Rebeca estuviera y fuera. Durante esos 3 días, Fernando contrató a una empresa para sacar todas las pertenencias de Rebeca de la casa. Ropa, maquillaje, fotos, todo. Roberto presentó los papeles de divorcio, citando abuso infantil, crueldad y fraude matrimonial. Rebeca contrató a un abogado, pero no tenía defensa contra las evidencias. La fiscalía presentó cargos criminales contra Rebeca, 2 cargos de abuso infantil, 3 cargos de trabajo infantil forzado, 1 cargo de crueldad hacia un menor. Rebeca fue arrestada formalmente el día 3, fianza establecida en 200,000 pesos. Su familia tuvo que vender propiedades para pagarla, y Fernando llevó a Lupi a una psicóloga infantil especializada en trauma. La doctora Mendoza evaluó a Lupi durante 2 sesiones. Luego llamó a Fernando a su oficina. «Dr. Mendoza, con seriedad, Lupita tiene trauma psicológico significativo, ansiedad, miedo al abandono, culpa internalizada. Va a necesitar terapia a largo plazo». Fernando, «¿Se va a recuperar? ¿Mi Lupi se va a recuperar?» Doctora Mendoza, «Con tiempo y mucho cariño, sí. Ella es muy fuerte, Fernando. Tiene una resiliencia increíble, pero necesita estabilidad, una rutina, y sobre todo, necesita saber que está a salvo, que nunca más la van a abandonar». Fernando, «Lo hice todo mal, ¿verdad, doctora?» Doctora Mendoza, «No, don Fernando Sandoval, no se culpe así. Usted fue engañado. Rebeca resultó ser una persona muy manipuladora. Pero lo importante es que actuó en cuanto se dio cuenta. Muchos padres no lo hacen. Usted protegió a su hija. Ahora tiene que ayudarla a sanar, a cerrar esa herida». Fernando, «Voy a hacer todo lo que sea necesario. Lo juro». Y lo hizo. Cumplió su promesa. Fernando pidió 3 meses de licencia en Sandoval e Hijos, importaciones. Le dejó la dirección general a su socio, Javier, y dedicó cada minuto, cada segundo, a Lupita. Rutinas nuevas, tranquilas, saludables, predecibles. Despertarse a las 7 de la mañana, desayunar juntos huevos rancheros y fruta fresca, llevarla a la escuela, ir por ella a la salida,
jugar en el Parque Chapultepec, hacer la tarea juntos, cenar ligero, leer cuentos antes de dormir y a la cama a las 8 de la noche, todos los días, sin falta, como un relojito, y lentamente, muy lentamente, Lupita comenzó a cambiar, a florecer de nuevo. En la primera semana, dejó de preguntar por Rebeca, ya no la nombraba. En la segunda semana, dejó de disculparse por todo, ya no sentía que tenía que pedir perdón por respirar. En la tercera semana, empezó a dormir toda la noche, sin pesadillas que la despertaran gritando. En la cuarta semana, rió de verdad, con ganas, por primera vez en muchos meses, una risa que le llenó el alma a Fernando. En el segundo mes, sus manitas sanaron, la piel se regeneró, las ampollas desaparecieron, solo quedaron pequeñas cicatrices, casi imperceptibles. La doctora Mendoza dijo que probablemente se desvanecerían con el tiempo, como si nunca hubieran existido. En el tercer mes, Lupita comenzó a jugar con otros niños en el parque, algo que había dejado de hacer desde que Rebeca llegó a sus vidas. Y Fernando aprendió algo crucial, algo que le cambió la perspectiva por completo. Aprendió que el éxito profesional no significa nada si fracasas como padre, que cerrar un contrato millonario de, digamos, 20 millones de pesos se siente vacío si tu hija sufre en casa, que viajar por el mundo no tiene ningún sentido si pierdes lo que más importa. Aprendió que estar presente no es solo estar físicamente en casa, es ver, es escuchar, es darse cuenta cuando algo está mal. Aprendió que confiar está bien, pero verificar es absolutamente necesario. Y aprendió que nunca, jamás, nada era más importante que Lupita. Su pequeña, Lupi. Después de 3 meses, Fernando volvió al trabajo, pero transformado. Era un hombre diferente. Redujo sus viajes al mínimo, tal vez una vez al mes, y solo por 2 o 3 días, lo indispensable. Contrató a una niñera nueva, pero esta vez hizo una verificación exhaustiva de antecedentes, pidió referencias y estableció una supervisión constante. No iba a permitir que nada le pasara a su hija. Instaló cámaras en toda la residencia, no por desconfianza, sino por seguridad, y las revisaba con frecuencia. Llamaba a Lupita 3 veces al día cuando viajaba, en la mañana, en la tarde, en la noche, y le hacía preguntas específicas. ¿Qué desayunaste, mi amor? ¿Con quién jugaste en el recreo? ¿Qué hizo la niñera hoy? Y escuchaba, realmente escuchaba, cada palabra, cada detalle. 6 meses después de la confrontación con Rebeca, el divorcio quedó finalizado. Rebeca no recibió ni un centavo. La residencia era de Fernando. No hubo bienes compartidos, y debido a los cargos criminales, el juez no le otorgó ninguna compensación. El juicio penal de Rebeca comenzó. Con todas las pruebas en su contra, su abogado le recomendó llegar a un acuerdo. Rebeca se declaró culpable de 2 cargos menores a cambio de evitar la prisión. Recibió libertad condicional por 3 años, servicio comunitario obligatorio y una prohibición permanente de trabajar con niños. También se le ordenó mantenerse alejada de Fernando y Lupita permanentemente, sin excepciones, y Fernando y Lupita comenzaron una nueva vida, una vida de verdad, una vida donde Lupita era una niña normal, feliz, jugaba, aprendía, crecía, soñaba. Sus manos sanaron por completo, sus ojeras desaparecieron, su peso volvió a ser saludable, su sonrisa era real, una sonrisa que iluminaba toda la casa. Y Fernando aprendió a ser el padre que Lupita merecía, presente, atento, protector, su héroe. 2 años después, Lupita tenía 7 años, sana, feliz, rodeada de amor. Un día, mientras cenaban juntos unas deliciosas enchiladas suizas, Lupita le preguntó a Fernando algo que lo tomó por sorpresa.
algo que lo dejó sin aliento. Lupita, papá, ¿te acuerdas cuando me encontraste lavando ropa esa noche? ¿Te acuerdas de eso? Fernando no hablaba de eso con ella. La doctora Mendoza dijo que era mejor dejar que Lupita sacara el tema cuando estuviera lista, cuando se sintiera segura. Fernando: sí, mi princesa, me acuerdo perfectamente. Lupita: pensé que ibas a estar enojado conmigo. Tenía mucho miedo. Fernando: ¿por qué iba a estar enojado contigo, mi cielo? Lupita: porque Rebeca siempre decía que si lo descubrías, te ibas a enojar mucho, que iba a ser mi culpa, que me ibas a castigar. Fernando dejó su tenedor. Le temblaban las manos. Tomó la manita de Lupita entre las suyas. Fernando: Lupita, mírame a los ojos. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Nada. Tú eras una niña. Eres una niña. Y los adultos están supuestos a cuidarte, a protegerte, no a lastimarte. ¿Entiendes eso, mi amor? Lupita asintió con la cabeza. Sus ojitos brillaban. Lo sé ahora, papi. La doctora Mendoza me lo explica siempre. Fernando: ¿y por qué me preguntas esto ahora? Mi vida. Lupita: porque una niña en mi escuela me contó que su niñera la hace limpiar mucho, la pone a trapear y a lavar los trastes, y le dije que debería contárselo a sus papás. Pero ella me dijo que tiene miedo de que se enojen con ella, como yo tenía miedo, mucho miedo. Fernando sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Fernando: ¿y qué le dijiste tú, mi valiente? Lupita: le dije que cuando yo te lo conté a ti, tú me protegiste, y que sus papás también la van a proteger, que deben quererla mucho, y que debería decirles lo que pasa. Fernando sonrió con orgullo, con un inmenso orgullo. Fernando: hiciste muy bien, mi amor, muy, muy bien. Lupita: ¿crees que ella les va a decir, papi? Fernando: espero que sí, mi vida. Y si no, tal vez tú puedas hablar con su maestra, para que un adulto pueda ayudarla, para que la maestra la proteja. Lupita asintió con firmeza. Voy a hacerlo, papi, se lo prometo. Y Fernando se dio cuenta de algo hermoso, algo que lo llenó de esperanza. Lupita había tomado su trauma, su dolor, su experiencia horrible, y la estaba usando para ayudar a otros, para evitar que otros niños sufrieran lo que ella había sufrido. Estaba rota, pero se estaba sanando, y en el proceso estaba ayudando a otros niños a no romperse, a encontrar su propia voz. Eso, pensó Fernando, era resiliencia verdadera. Era el amor en su máxima expresión. Esa noche, después de acostar a Lupita y darle su beso de buenas noches, Fernando se sentó en su oficina, abrió su laptop y escribió un correo electrónico que había estado pensando en escribir durante meses. Un correo que le cambiaría la vida a muchos niños. Para Fundación Protección Infantil, Jalisco. Asunto: donación y propuesta de programa. Estimados señores, mi nombre es Fernando Sandoval. Soy director general de Sandoval e Hijos, Importaciones, y soy padre de una sobreviviente de abuso infantil doméstico. Me gustaría hacer una donación de 2 millones de pesos a su fundación, y además proponer la creación de un programa de concientización en las escuelas sobre las señales de abuso infantil doméstico. Muchos niños sufren en silencio porque tienen miedo de hablar, porque les han dicho que será su culpa, que nadie les creerá, que causarán problemas. Necesitan saber que está bien hablar, que los adultos están ahí para protegerlos, y necesitan saber reconocer qué comportamientos no son normales. Me gustaría financiar este programa y trabajar con ustedes para desarrollarlo. Por favor, contáctenme a la brevedad posible. Atentamente, Fernando Sandoval envió el correo electrónico y sintió, por primera vez en 2 años, que algo bueno podía salir de todo el dolor, que la pesadilla había valido la pena.
La fundación respondió 2 días después. Aceptaron la donación y querían reunirse con él lo antes posible para discutir los detalles del programa. 6 meses después, el programa Voces Seguras fue lanzado en 20 escuelas en Jalisco, dándole voz a los que no la tenían. Enseñaba a niños de 4 a 10 años qué es abuso, que no es su culpa, a quién contárselo, que está bien pedir ayuda, que los adultos buenos los van a proteger. En el primer año, 15 casos de abuso doméstico fueron reportados y resueltos gracias al programa. 15 niños salvados. Fernando pensaba en eso cada vez que veía a Lupita dormir tranquila, en su cama, cómoda, segura. Siendo niña pensaba, yo casi te pierdo, casi te dejé romperte, pero no lo hice, y ahora vamos a asegurarnos de que otros niños tampoco se rompan. Y cada noche, antes de dormir, Fernando entraba al cuarto de Lupita. La veía dormir y le susurraba las mismas palabras. Te amo, estoy aquí, siempre voy a estar aquí, y nunca más vas a estar sola. Lupita no podía oírlo. Estaba profundamente dormida. Como una niña de 7 años debería estar a las 9 de la noche. Pero Fernando lo decía de todas formas, porque necesitaba recordárselo a sí mismo, que este momento, esta niña dormida, segura, feliz, esto era lo que importaba, no los contratos, no los viajes, no el dinero, no el éxito, solo esto, su hija, sana, completa, amada. Y Fernando Sandoval, director general de Sandoval e Hijos, Importaciones, hombre que había cerrado tratos en 12 países, que había construido un imperio desde cero, finalmente entendió cuál era su mayor logro. No era su empresa, era estar ahí, esa noche, a las 3 de la madrugada, cuando su hija de 5 años estaba lavando ropa con manitas destrozadas, estar ahí para verlo, para detenerlo, para protegerla. Ese era su mayor logro, haber llegado a tiempo, y mientras Lupita crecía, mientras sanaba, mientras se convertía en una niña brillante, fuerte y compasiva, Fernando se aseguraba de nunca olvidar la lección que casi le costó todo. El éxito no significa nada si no estás presente para las personas que amas. Y ningún contrato, ningún viaje, ningún logro profesional vale la pena si pierdes a tu familia en el proceso. Años después, cuando Lupita tenía 12, escribió una composición en la escuela titulada Mi héroe. Escribió sobre su papá, sobre cómo la salvó, sobre cómo la protegió, sobre cómo dejó todo para estar con ella. Y al final escribió: algunas personas piensan que los héroes usan capas y vuelan, pero yo sé que los héroes reales llegan a casa a las 3 de la mañana y te encuentran cuando más lo necesitas, y nunca te dejan sola otra vez. Mi papá es mi héroe. La maestra leyó esa composición, lloró y la envió a un concurso estatal. Lupita ganó primer lugar. Y cuando Fernando fue a la ceremonia de premiación y vio a Lupita en el escenario, sonriendo, feliz, saludable, supo que habían ganado no solo el premio, sino la batalla más importante, la batalla por sanar, por seguir adelante, por convertir el dolor en fuerza. Y Fernando se prometió a sí mismo, una vez más, como lo había hecho cada noche durante 7 años, nunca más voy a fallar, nunca más voy a estar ausente, nunca más voy a dejar que alguien lastime a mi hija, siempre voy a estar aquí, siempre. Y cumplió esa promesa, todos los días, por el resto de su vida. Fin.